¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenos días tengan todos ustedes a esta hora de la mañana. Les saluda a su amigo en Cristo Jesús, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Este día es un hermoso día que estamos en el primer día de abril y hoy amaneció fresco aquí en el área de Bluffton, Carolina del Sur. Estamos en la diócesis de Charleston, en Estados Unidos. Así que, queridos hermanos, este día vamos a compartir la palabra de Dios un momentito, ya que este día es un día conmemorable, es un día que la iglesia ha designado como jueves sacerdotal, jueves santo, jueves sacerdotal, ¿sí? Así que el día de hoy, queridos hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a buscar en la Santa Escritura si el orden sacerdotal es inventado por la iglesia o quién lo instituyó o qué es, o que si es el mismo sacerdocio del Antiguo Testamento con el de hoy, X. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Y si lo conocen, qué bueno, pues podrán seguirlo recordando. Y el que no lo conozca, pues tendrá la oportunidad de poder saberlo el día de hoy, ¿sí? Así que hoy estamos el Señor y yo solamente aquí. No sé qué pasa detrás de las cámaras, no sé qué es lo que hay, si el sonido está bien o no está bien. Vamos a confiar en la misericordia de Dios, en que todo va a salir de acuerdo a su voluntad. Sean todos pues bienvenidos a su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con el Espíritu Santo para poder interpretar su palabra, no como palabra de hombre, no como palabra de un político, no como a mi parecer, sino como Él quiere. Así que nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, danos la fuerza, la fortaleza, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para poder, Señor, ser dóciles a tus inspiraciones. Santo y divino Espíritu, tú que eres el motor que ha impulsado a la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, danos la humildad, la capacidad, llévanos, guíanos hacia nuestro Señor. Santo y divino Espíritu, tú que eres Dios, y como Dios haces lo que quieres, y como Dios obras en las mentes y en los corazones de las personas que quieres. Santo y divino Espíritu, tú que eres Dios, te pido humildemente a esta hora de la mañana que te dignes, Señor, a venir, a hacerte presente en este lugar, en cada uno de mis hermanos que van a escuchar este programa, este video. Que tu palabra, Señor, sea quien mueva sus mentes y sus corazones, que los disponga a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en este hermoso día. Día jueves 1 de abril, día jueves santo, jueves sacerdotal. Santo y divino Espíritu Todopoderoso, a obra pues en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad tuya, Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, dirán que por qué tengo sombrero. Es que está fresco. Es que está fresco, ¿sí? Y como ven, acabo de perder una pelea y quedé pelón. No, mentira, broma. Yo no peleo. Me corté el pelo muy cortito. Está fresco y quise hacerlo aquí afuera, miren.
afuera, ya no en casa, sino fuera, en un lugar hermoso, ¿sí? Unos días atrás todo esto se veía gris, se veía sin vida, pero el día de hoy, ya con la primavera, mira lo que Dios hace, ¿sí? Lo que Dios hace de un día para otro puede transformar el mundo. Y también de un día para otro, de un momento a otro, puede transformar tu mente y tu corazón. Y puede transformar la vida de cada uno de nosotros si nos disponemos a escucharle, ¿sí? Antes que nada, quiero darles un gran saludo a todos los sacerdotes del mundo entero, a todos los sacerdotes de la Iglesia Católica. Que Dios les siga bendiciendo. Sé que mi bendición es al revés, yo debo de recibir la bendición de ellos. Pero San Pablo también pide que oremos por cada uno de ellos. Y le pedimos a nuestro Señor que derrame su gracia en cada uno de esos embajadores que Él mismo se ha tomado a bien a elegir, que Él mismo ha llamado, que Él mismo ha consagrado para ser pastores de su pueblo. Padre Pedro Gómez, vicario del Ministerio Hispano de aquí de la parroquia de San Gregory the Great, un fuerte abrazo, Padre. Un fuerte abrazo hoy en su día. Padre Luis Serrano, al Padre Gabriel allá en Charlotte, Carolina del Norte. El Padre Luis Serrano que está aquí en Richland. Padre, muchas felicidades. Al Padre Gustavo, al Padre Orlando Serrano también. Al Padre Barnett, que se encuentra en el norte de Colombia. Que Dios le siga dando fuerzas, ánimo para seguir adelante. El Padre Salvador en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Padre Salvador, muy hermosos recuerdos tenemos, este servidor y la familia y la comunidad de San Gregory the Great, ¿sí? Que Dios le siga concediendo fuerzas, ánimo para seguir. Un saludo al Padre Hugo, al Padre César, ¿sí? Al Padre Teo que está en Greenville, a todos los sacerdotes, al Padre Oscar que está en Conway. Padre, un fuerte abrazo, un fuerte saludo para usted. Que Dios le siga concediendo muchos años más de vida, de fuerza y de ánimo para seguir evangelizando, para seguir adelante en esta obra que es de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo al Papa, un saludo al Obispo Robert Guglielmoni de aquí de la diócesis de Charleston. Un saludo al párroco de esta parroquia, Monseñor Cellini. Así que para él, para todos, un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Bien, queridos hermanos, pues el día de hoy es un jueves santo, es un jueves sacerdotal, así lo llama la iglesia, ¿sí? ¿Y por qué sacerdotal? Porque la iglesia enseña que el día de hoy nuestro Señor Jesucristo instituyó la Eucaristía, ordenó sacerdotes y otro punto, los envió al servicio, ¿sí? Al servicio. El día de hoy nuestro Señor Jesús lava los pies a los hombres que Él mismo llama para su servicio. Él, siendo Dios, se rebaja a un nivel de servidor, de siervo, ¿sí? A un nivel de sirviente, a un nivel de esclavo, de lavarle los pies a sus discípulos, siendo Dios. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que nosotros mismos, porque Él dio la orden, nosotros mismos seamos quienes también nos bajemos al nivel del servicio y no estemos esperanzados, esperando a que vengan a servirme, ¿sí? Pero esto, queridos hermanos, muchas sectas que se denominan cristianas,
están en contra de este sacerdocio y ellos no lo miran por ninguna parte en la palabra de Dios, ¿sí? Ellos dicen que todos somos sacerdotes, porque lo dice San Pedro, allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Ese versículo es el que los hermanos que se han ido de la iglesia por ignorancia, por no saber, por desconocimiento, interpretan mal. Ellos dicen que ya no hay sacerdocio, que ya se terminó, que el único sumo y eterno sacerdote es Cristo. Y eso es verdad, eso no es mentira. El único eterno y sumo sacerdote es Cristo, quien ha entrado al cielo. ¿Sí? Bien, pues para los que saben y los que no saben, que hoy sepan, San Pedro, este reino de sacerdotes ya estaba también allá en el Antiguo Testamento. Ya estaba en el pueblo de Dios, ¿sí? Y vamos a ir a ver allá en Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Allá en Éxodo 19:5 vamos a ver. Está corriendo airecito, ¿eh? Cómo ya estaban allá ese reino de sacerdotes, esas naciones de sacerdotes. Y no eran exactamente que todos ofrecían los sacrificios. No era así. Vamos a ver a qué se refiere. Ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Esto dirás a los israelitas. ¿Quién lo estaba diciendo? Lo estaba diciendo Dios a Moisés para que se dirigiera a los israelitas. Serán para mí un reino de sacerdotes, ¿sí? Un reino de sacerdotes. Pero ¿qué no recuerdan? Que no todos eran los que ofrecían los sacrificios a Dios allá en el templo. No todos eran nombrados para ofrecer, para degollar ese animal y presentar la sangre a Dios. No, no todos eran. Había personas designadas, ¿sí? Así nosotros aquí somos también nosotros un reino de sacerdotes, una nación consagrada. ¿Y saben cuándo? ¿Cuándo pasamos a formar parte de ese reino de sacerdotes? En el día de nuestro bautismo. Pues que nos recuerdan que cuando llevamos a bautizar a nuestros hijos, nos dice el sacerdote, cuando le unge con el santo crisma, ¿qué les dice? Para que pases a formar parte del pueblo de Dios como sacerdote, profeta y rey. ¿Sí? ¿Por qué rey? Si somos hijos del rey, ¿sí? Estamos incluidos en ese reinado. Somos hijos del rey, ¿sí? Somos reyes, somos de la familia del rey. Pasas a formar parte del pueblo de Dios siendo sacerdote. ¿Por qué sacerdote? Sacerdote porque usted padre de familia y yo padre de familia, usted madre de familia, ¿sí? Podemos ofrecer a Dios nuestras súplicas por nuestros hijos, por mi esposa, por el esposo, por mis padres, por
mis amistades, por cualquier persona necesitada, ¿sí? Por cualquier necesidad que tengamos, podemos ofrecer a Dios ese sacrificio. Hasta ahí es donde llega nuestra orden sacerdotal como bautizados. Nada más, hasta ahí. Yo no puedo ir a celebrar una misa. Yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa ordenación. Esos son otros. Esos sacerdotes que celebran la misa, que hacen la misa, que celebran la Eucaristía. ¿Sí? Si han puesto atención cuando vamos a misa, recoge las oraciones en un momento de la misa que se llama oración común, oración de la comunidad. ¿Sí? Recoge las oraciones y las presenta a Dios. ¿Sí? Cuando presentan la ofrenda, ¿qué dice? El sacerdote es el que presenta la ofrenda a Dios. Él es el consagrado, Él es el que está presentando la ofrenda. Nosotros, el pueblo, somos sacerdotes, sí, por medio del bautismo, pero no ministerial, ¿sí? No con la ordenación del sacerdocio. Tenemos el sacerdocio común de los fieles, que todo bautizado lo tiene, pero hasta ahí nada más. También allá en el Antiguo Testamento, allá en Levíticos 5:5, vamos a ver. Levíticos 5:5. Por acá viene. Levíticos 5:5. ¿Sí? Vamos a ver cómo son diferentes esos sacerdotes al común de los fieles, al común de los israelitas, al pueblo. Son diferentes. Son personas sacadas de entre el pueblo, ¿sí? Sacadas de una tribu. Son personas del pueblo de una u otra manera, de un pueblo de Dios. Son personas sacadas de ahí para ofrecer el sacrificio a Dios. Para ofrecer el sacrificio a Dios. Levítico 5:5 dice así: en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote, ¿sí? Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. El sacerdote hará la expiación. Ya en aquel tiempo también había sacerdotes ministeriales, sacerdotes llamados por Dios. ¿Para qué? Para que ellos presentaran a Dios la ofrenda, el sacrificio por el pecado. Ahora, si todos son sacerdotes, ¿sí? Como acabamos de leer allá en Éxodo, si todos son sacerdotes, ¿para qué tenían la necesidad de tener sacerdotes ministeriales, sacerdotes que presentaran esos sacrificios? ¿Por qué no cada uno en su casa o en cualquier lugar que se le antojara hacer un altar y ahí sacrificarlo? Puesto que soy sacerdote, puesto que Dios lo dijo, ¿sí? Si obedecen a mis ordenanzas, serán para mí un reino de sacerdotes. Pero no es así. Un reino porque pertenecemos al reino, pertenecemos al pueblo de Dios. Por eso es un reino. Pero Dios tiene sus propios elegidos, sus propias personas. ¿Para qué? Para que ellos recojan las oraciones, los sacrificios y los presenten a Dios. ¿Sí? Vamos a ver otra cita allá en Levítico 5:17. Dice: si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Si lo juzga conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación. ¿Quién va a hacer la expiación? El sacerdote hará
la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado. ¿Sí? Pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de Yahvé. Queridos hermanos, vemos pues que no es como dice la gente, no es como dicen las personas que desafortunadamente, queridos hermanos, se han ido de la iglesia por pura ignorancia. Porque cuando eran católicos no tuvieron tiempo para recibir una formación, para acercarse a la iglesia, para buscar un lugar donde formarse, donde conocer la doctrina de la iglesia, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, donde acercarse para leer. Tal vez no tuvieron en ese momento, tal vez no tuvieron, ¿sí? Pero el que busca encuentra, dice el dicho. Dice el Señor, el que toca, al que toca se le abre, ¿sí? Al que clama, al que habla se le escucha. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Así que yo esto lo estoy haciendo con amor. Son poquitas citas bíblicas. No quiero alargarme para que les quede un poco más claro esto, ¿sí? Yo sé que ustedes lo saben, yo sé que lo saben, pero también puede haber muchas personas que no lo saben. Y a esas personas me quiero dirigir el día de hoy, ¿sí? Ahora bien, otra cita, allá adelantito, en Levíticos 16, 32. Levíticos 16, 32. Dice así: el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote, fíjense, a un sacerdote se le consagra, se le llama, ¿sí? Se consagra. ¿Qué es consagrar? Apartar de una masa de todo el pueblo, apartar, ¿sí? Algo especial, se aparta algo y se consagra, se aparta de la masa, de la gente, de toda la gente, se llama, se consagra, se aparta. ¿Para qué? El sacerdote al que hayan ungido, ¿sí? Se unge y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el pecado. ¿Sí? Así que, hermanos, vemos que hasta las vestiduras de los sacerdotes, pues, son consagradas, son apartadas. Yo no puedo vestirme de sacerdote. Hay mucha gente que le falta un tornillo y se viste de sacerdote y dice y proclama que soy un sacerdote de la iglesia. Mentira, eso se llaman payasadas, ¿sí? Incluso es pecado vestirme de sacerdote y celebrar misa o escuchar confesión, ¿sí? Que soy una persona muy allegada a la iglesia y que tengo mucha instrucción, un ejemplo, que tengo mucha instrucción y porque conozco mucho y casi soy el sacerdote o me siento sacerdote. O puede ser que tenga la persona más conocimiento que el sacerdote, que se sienta con más inteligencia, con más conocimiento que el sacerdote y diga, bueno, pues vengan para acá, yo les voy a celebrar la misa. No, señores, eso es un pecado. O que se siente a escuchar confesiones y que quiera absolver de los pecados. Eso es un pecado que tengo entendido que no lo perdona. Ese pecado no está para que lo perdone el sacerdote común, o sea, el sacerdote ministerial, ¿verdad? Ni el obispo. Tengo entendido
que ese pecado, hay pecados reservaditos para el Papa. Imagínense, ¿sí? El Papa es quien tiene la potestad para perdonar esos pecados. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque les va a dar su chocolatito con su pan, ¿sí? Les va a dar un jalón de orejas. Que eso no se debe de hacer, eso es ofender a Dios, eso es ser impostor, eso es ser un mentiroso, eso es jugar con las cosas sagradas que le pertenecen solamente a las personas que han sido llamados, ¿sí? Llamados para ese ministerio. Ahora bien, allá en Hebreos 7:11, vamos a ver, y el airecito me está haciendo jugar, Allá en Hebreos 7:11, queridos hermanos, nos dicen que el sacerdocio del Antiguo Testamento, del que estábamos viendo, fue cambiado. Ese sacerdocio ya no va a ser de la misma manera. Ya con Cristo ya no es de la misma manera como era con Aarón, con Moisés, que sacrificaban bueyes, chivos, cabras, palomas, ¿sí? Ya no iba a ser así con esa sangre de animales, iba a ser diferente. Iba a ser cambiado. Los protestantes dicen, los hermanos que se han ido de la iglesia dicen, es que se terminó el sacerdocio. No, aquí la palabra de Dios en Hebreos 7:11 dice que fue cambiado. Vamos a ver. Así pues, el sacerdocio de los levitas, ¿sí?, que es el fundamento de la legislación de Israel, ahí donde ellos se basaban, era su fundamento, ese sacerdocio. Era su fundamento. Vamos otra vez. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. No es capaz de llevar al pueblo, en español, a esa comunión perfecta con Dios. No era capaz ese sacerdocio, ¿sí? No era capaz. ¿Por qué? Porque era con sangre de chivos, de animales, ¿sí? De lo contrario, ¿sí?, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? ¿Sí? A ver, así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón. Ya hay otro sacerdocio. No a semejanza de Aarón, no a esa semejanza, no parecido, no similar, no, ¿sí?, sino a semejanza de Melquisedec, ¿sí? ¿Por qué de Melquisedec? Porque Melquisedec, allá en el libro del Génesis, nos lo nombra, que él presentó pan y vino, no presentó animales, no. Entonces, tenía que ser cambiado a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, si hay un cambio ya en el sacerdocio, necesariamente la ley ha de cambiar. La ley ha de cambiar. O sea, ya las cosas que se prescribían allá en la ley del Antiguo Testamento, también tenían que cambiar con un nuevo sacerdocio. Con un nuevo sacerdocio a semejanza ya no de Aarón, sino de Melquisedec, que ofrecía pan y vino.
¿Sí? Queridos hermanos, antes de llevarlos al lugar en donde Cristo ordena sacerdotes, en donde Cristo instituye la Eucaristía, quiero que vayamos a Juan, capítulo 6, versículo 45, ¿sí? Capítulo 6, versículo 45. Ya Isaías lo había profetizado, pero el Señor ahí se los recuerda una vez más. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Hermanos, Jesús nuestro Señor, ¿es Dios o no es Dios? Pregunto, ¿es Dios o no es Dios? Claro que es Dios. ¿Y quién era el que estaba enseñando? Dios, así de fácil, así de sencillo. ¿Es Dios el que estaba enseñando? ¿Es Cristo, Dios, el que está enseñando? Basado en esto, está escrito en los profetas, serán enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios, ¿sí? Basado en esto que dijo el Señor Jesús, quiero irme allá a San Lucas, capítulo 22, versículo 19 en adelante. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. A ver, ayer decíamos, en el programa pasado decíamos que Jesús celebró la Pascua no con los judíos, no la Pascua judía que se celebraba. No la Pascua del Antiguo Testamento, no celebró esa. La celebró un día antes, porque ese día que los judíos iban a celebrar la Pascua, el Señor fue cuando fue crucificado, que fue el viernes, ¿sí? Entonces, bien, dice, esto es mi cuerpo. El Señor es el Cordero, sin mancha, sin defecto. El Señor es el Cordero perfecto, ¿sí? Que allá en el Éxodo, cuando en la esclavitud, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba en Egipto, mandó que todos comieran, mataran un animal, un macho cabrío, un cordero, un macho cabrío, sin defecto, y que pusieran la sangre en los tindeles, en los marcos de las puertas de las ventanas, para que cuando viera el ángel la sangre pasara de largo y no les hiciera daño. Era una semejanza, era una sombra, queridos hermanos, de lo que iba a ser el Cordero perfecto, que es Cristo. De lo que iba a ser, eso ya era una sombra de lo que era la Eucaristía, ¿sí? Ya nos estaba llevando a la Eucaristía. ¿Qué dice el Señor? El que coma mi carne y beba mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. O sea, el ángel de la exterminación, del que vino matando a la gente, a los primogénitos allá en Egipto, al ver la sangre pasaba de largo. Nosotros, queridos hermanos, al tener la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo en nuestro cuerpo, no es que no vayamos a morir físicamente, claro que no, pero ya tenemos la certeza, la esperanza de que vamos a vivir con Cristo, porque Él nos resucitará en el último día. La importancia de lo que es la Eucaristía. Él, como Cordero, se está dando, y como sacerdote ofrece el sacrificio aquí en esta cita.
Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Qué dije? Es que la alianza nueva, es la alianza nueva. La antigua alianza ya había quedado sin efecto. Pasó de moda en nuestras palabras. ¿Sí? Pasó de moda. Así que, queridos hermanos, yo estoy haciendo este pequeño trabajo para ustedes, con gusto, con amor. ¿Por qué? Porque quiero que mis hermanos estén seguros, tengan una fe convincente, tengan una convicción en su fe muy firme y que sepan que estamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y como cristianos debemos actuar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Que esta Semana Santa, queridos hermanos, sea una semana de reflexión en medio de nuestras labores cotidianas, ¿sí? Algunos de ustedes dirán: bueno, Fidel, ¿por qué está transmitiendo a esta hora? ¿Qué no trabajó? Pues a Dios le doy las gracias por haberme dado un trabajo en el cual me han permitido agarrarme estos días santos, ¿sí? Eso es lo que yo le doy gracias a Dios, porque Él me ha dado un trabajo en el cual me dan estos libres, en el cual yo puedo decirles: necesito estos días, yo no quiero trabajar esos días por mi religión, y ellos me los dan. Así que, pues, por eso estoy trabajando aquí a esta hora, y porque en la tarde vamos a ir a la parroquia, a la iglesia, a tener esta celebración del Jueves Santo. Así que se les invita a todos nuestros hermanos de Bluffton, de aquí de los que estamos cercas. El que guste ir, las puertas de la iglesia están abiertas. Como cristianos, como católicos, esa iglesia debería de estar abarrotada de gente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en otros lugares del mundo, en otros países, queridos hermanos, no tienen esta oportunidad. A nosotros, aunque sea con mascarillas, cuidándonos y con muchas restricciones, y tal vez nos pueden parecer como exageradas, pero gracias al Señor tenemos la celebración. Hay mucha gente que no la tiene. El padre Marcos Galvis estaba diciendo el día de hoy que ayer les avisaron que no tendrían la celebración en el pueblo, con el pueblo, ¿sí? Y así muchos otros lugares. Nosotros, queridos hermanos, no hay que ser desagradecidos, mal agradecidos, o sea que ni siquiera agradecemos bien. Vayamos a darle gracias a Dios porque nos permite juntarnos como comunidad y celebrar este momento, la palabra de Dios, ¿sí? Recuerden que el Señor nos invita pues también al servicio. Estemos dispuestos, queridos hermanos, a servir a nuestro Señor Jesucristo, en nuestro prójimo y en su iglesia. Que Dios les bendiga y que pasen una Semana Santa en armonía, en oración, ¿sí? Junto con sus seres queridos. A los sacerdotes, un abrazo muy fuerte, un saludo muy cariñoso. Que sean esos sacerdotes que Dios quiere, que sean esos sacerdotes que cumplan para lo que han sido llamados, para estar con sus ovejas, para oler a ovejas, para defender a su pueblo del montón de lobos que andan rondando nuestros hogares o nuestra vida espiritual, ¿sí? Así que gracias y que Dios les siga bendiciendo y nos vemos mañana, si Dios mediante, en un corto video, reflexionando el día de mañana, ¿sí? Que Dios les bendiga y que pasen un excelente día en el Señor. Hasta pronto. Ponemos nuestras necesidades en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen un excelente día. Hasta pronto.